Y los mitos. Los mitos son un terreno que permite, bueno, cualquier interpretación, porque son cosas que no están del todo comprobadas. Entonces, les vamos a contar una historia que es la que elegimos y después van a escuchar que hay otras historias. Y en este caso vamos a hablar de ese panteón, de Manuelita Retamar, de quien no tenemos tanta información, por eso yo me tomé el atrevimiento de robar una historia de otro cementerio, como para introducirlos en tema. ¿Quieren acercarse un poquito así yo les puedo contar a todos? Acá. Miren. Hacia fines del siglo XIX, un escritor famoso, que se llamaba Eugenio Cambaceres, era además un integrante de la aristocracia porteña y tenía aspiraciones políticas. El tipo quería llegar a ocupar algún cargo importante, pero se mandó 3 mocazos tremendos que acabaron con su carrera. El primero de ellos fue haber empezado a salir y que tomara conocimiento público con una cantante lírica. Y ustedes me dirán, Diego, ¿y qué tiene eso de malo? Que era casada. Y estaba casada con el dueño del teatro donde ella cantaba. Y él se enteró y públicamente lo increpó en el palco del teatro y lo retó a duelo. Cosa que finalmente no ocurrió porque probablemente por vergüenza el tipo se fue del país. Ese fue el primer error. El segundo fue que Eugenio acusó a su propio partido de fraude. Que es como tirarse un tiro en la gamba, porque Eugenio, la honestidad en política no garpa, hermano, ¿cómo pasa? Entonces, eso digamos que sepultó, para usar unas palabras, las aspiraciones políticas. Pero lo que finalmente acabó con ellas fue que también públicamente se enamoró y empezó a salir con una bailarina. Y ustedes van a decir otra vez, ¿y eso qué tiene de malo? Seguramente ustedes, como yo al principio, no lo pueden entender si no tratamos de pensar como ellos entendían los tiempos. En aquella época una bailarina era una especie de prostituta encubierta. Socialmente la condena fue lapidaria. Otra palabra. La cuestión es que sus aspiraciones políticas finalmente desaparecieron. Pero parece que el amor iba en serio y se casó con la bailarina y tuvieron una hija a la que bautizaron Rufina, como su bisabuela. Esta es la historia que robé del cementerio de la Recoleta para contarles esto. Rufina, ya de adolescente, fue considerada, si no la más linda, una de las más lindas de la ciudad de Buenos Aires. Y en una tertulia, en una reunión de gala donde asistía la gente de la Alta Society, conoció a un señor alto, de voz gruesa, elegante, y se enamoraron mutuamente al instante. Él, Hipólito Yrigoyen, que fue después 2 veces presidente argentino, tenía 50 y ella 19. Repito lo que dije antes, tenemos que tratar de entender cómo pensaba. 50 a 19. Ahí, bueno. La cuestión es que ese amor quedó siempre en el terreno de los amagues. Nunca se consumó. Hasta que un día Hipólito le invita al teatro a Rufina, y Rufina supo que por fin ese día se concretaría ese amor platónico hasta el momento. Así que esa tarde, antes de empezar a prepararse, la vino a visitar una amiga. La amiga estaba nerviosa, alterada, hablaba... Ella no entendió bien por qué, pero la recibió hasta que, bueno, vomitó lo que ella quería decirle y no se atrevía. Que era algo que todos sabían menos Rufina. Y que es que su mamá, la mamá de Rufina, era la amante de Hipólito. No. ¿Se imaginan para una piba de 19 años que tu madre sea la amante del tipo que vos tanto... Ella, que se ve que mantuvo la compostura, solo le dijo a la amiga, disculpame, no me siento bien, y se fue a su habitación, subiendo las escaleras, y pasaron 2 horas y no volvió a bajar. Como era la hora de prepararse para la gala del teatro, la criada fue a la habitación y cuando entró la encontró en una posición que no era natural de alguien que estaba durmiendo. Así que se sorprendió, se asustó y cuando llegó hasta donde estaba entendió lo que pasaba. Rufina estaba muerta y no de la forma que ustedes imaginan. Ella no se suicidó, ella tuvo un síncope. Literalmente se le partió el corazón. Miren la noticia que le acababan de dar. Empezó a los gritos, llamaron al resto de la familia, trajeron un médico, luego la vio otro
y un tercero también. 3 médicos confirmaron que Rufina estaba muerta. Dicen que por la culpa que sintió la mamá, porque su hija en realidad le explotó el corazón al enterarse de lo que ella hacía, mandó a sepultarla esa misma noche en el panteón familiar. En realidad, era una tradición que se conservaba después de la peste amarilla. Eso fue en 1871, esto fue unos 20 años después. El asunto es que después de la peste, cada vez que moría alguien lo enterraban rápido por temor a que se propague. Entonces, al toque. A pesar de que de la época de Sarmiento había una ordenanza que establecía que cada vez que alguien moría, el cajón debía permanecer 30 horas sin clavarse y de uno de los dedos del occiso del muerto tenía que haber atado un cordel unido a una campana. Y ya van a ver por qué. La cuestión es que esa misma noche ponen el ataúd con Rufina en el panteón familiar. La función del sepulturero, además de enterrar a los muertos, era la de custodiar el cementerio, porque era costumbre de la época enterrar con cosas de valor a sus muertos, especialmente joyas. Entonces temían saqueos y eso. En una de las rondas que el sepulturero da durante la noche, escucha ruidos y pensó lo peor. Lo peor era que estaban robando. Entonces automáticamente fue al puesto de control, hizo llamar a la familia llegó lo más rápido que pudo y eso fue ya al amanecer. Cuando fueron todos, inclusive con policía, hasta el panteón, les llamó la atención. No parecía haber signos de robo. Cuando abren el panteón, encuentran el cajón corrido. Estaba cerrado, pero corrido. Entonces lo del robo con el cajón cerrado no tenía mucho sentido. Y se deciden abrirlo para ver qué es lo que había ocurrido, para encontrar las respuestas. Y cuando abren el cajón lo que encontraron fue más o menos esto, a ver si puedo ser descriptivo. Las telas que cubren el cajón por dentro estaban todas arañadas. El cuerpo de Delfina boca abajo. Y las joyas al costado de su cuerpo. Eso no había sido claramente un robo. Y no fue hasta que dieron vuelta al cuerpo cuando entendieron lo que pasó. Y al hacerlo el espectáculo fue dantesco. El rostro, el cuello y el pecho de Rufina estaban completamente arañados. Y debajo de sus uñas había madera. Rufina fue el más conocido caso de catalepsia. Ella, y así es como nosotros bautizamos la historia, es la chica que murió 2 veces. Y acaba una curiosidad que les va a gustar saber. Desde ese día, con lo resonante que fue el caso, y por ley se estableció que cada vez que alguien fallecía, debían tener con cajón abierto 24 horas. Así nace el velorio, a partir de este caso. ¿Por qué lo contamos acá? Van a ver que la tumba de Manuelita tiene algunas placas, se llaman exvotos, porque es una de las 2 tumbas milagrosas que vamos a ver hoy en el cementerio. La otra la van a detectar al toque porque casi no se ve el revoque. Manuelita, y no tenemos más información que esto que voy a decir, por eso hablamos de la otra historia, también murió joven y resulta que un día, no se sabe si es que vino un familiar o alguien pasó y se asomó, y cuando miró dentro de ese panteón estaba el cuerpo de ella caído al costado con el cajón abierto. Incluso en testimonios que se pueden leer en la prensa de la época, los vecinos de la zona hablan de que a la mañana apareció abrazada de las rejas del cementerio. Es decir, que evidentemente fue otro caso de catalepsia que pudo salir del cajón, pero quién sabe, su corazón finalmente no lo resistió. Y entonces es por eso que parece que hay gente que le coloca esas placas. ¿Y saben qué? Solo les voy a mostrar una tumba, pero después les voy a contar por qué la referí. En realidad tiene su propio mérito, don